Acompáñame por favor al libro de Jonás, capítulo 3. Libro de Jonás, capítulo 3, al versículo 10. Yo doy la bienvenida a esta que es casa de Dios, casa de oración, y es casa de usted. Y repasando el mensaje anterior y buscando continuar esta serie en el capítulo 4 del libro de Jonás, el Espíritu Santo de Dios me detuvo a meditar en el último texto del capítulo 3, que cuenta la decisión que tomaron los ninivitas después de recibir el mensaje de Jonás. Y dice: y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Incline su rostro en reverencia al Altísimo. Vamos a orar. Señor poderoso, maravilloso Dios santo, venimos a ti para alabarte, bendecirte, pero también para recibir sabiduría, conocimiento por medio de tu palabra, por lo cual te pedimos que tu Espíritu Santo esté presente y que nos redarguya en el nombre de Jesús. Amén. Acompáñame por favor al Evangelio de Mateo, capítulo 9, versículo 9. Hoy no sé si decir continuamos o más bien meditamos en la serie Nínive y Jonás. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Como que hacemos un paréntesis porque el tema de hoy se titula El mensaje de juicio con misericordia. El mensaje de juicio con misericordia. Y es que me fue imposible dar vuelta a la página de mi Biblia al de pronto pues sintetizar mentalmente la historia de Jonás, pero más puntualmente su mensaje, que es el centro de una historia acerca de un profeta desobediente, ¿verdad? Malhumorado y, como lo dijimos, hasta racista, porque menospreciaba otras razas que no fueran judías. Y el libro que lleva su nombre cuenta con un precioso diseño estructural lleno de simetría y un paralelismo literario extraordinario entre los capítulos 1 y 3 y los capítulos 2 y 4. Esto es maravilloso, porque en los capítulos 1 y 3 se nos narra de la interacción de Jonás con gente no judía, ¿sí? Que trayéndolo a nuestro contexto contemporáneo sería interactuar con gente no cristiana. En el caso de Jonás era gente no judía. En capítulo 1 se ve con los marineros, mientras que en el capítulo 3 pues lo hace con los ninivitas. Sobresaliendo además el hecho de que en ambos casos sale a relucir la humildad y el arrepentimiento, no de Jonás, sino de los paganos. Increíble. Y en esto pues se nos muestra un claro contraste con el orgullo y el egoísmo del profeta. Por otro lado, los capítulos 2 y 4 presentan oraciones del profeta. La primera aparece en el capítulo 2 y es una oración y ruego y súplica a Dios. Una que va con un corazón contrito. Mientras que en el capítulo 4, que aún no hemos abordado, es una más bien de reclamo y de crítica a Dios a causa de su misericordia. Hágame usted el favor. Los personajes de esta historia, 5 en total, irónicamente terminan haciendo lo opuesto de lo que se esperaba de ellos. Primero, Jonás, quien siendo un profeta de Jehová, se le ve ahí rebelándose y cuestionando aún al Dios que le envió, las intenciones de Dios. Segundo, los marineros, que aun cuando eran paganos, eran idólatras, tenía cada uno su propio Dios, muestran un temor a Dios y un corazón arrepentido. Tercero, el rey de Nínive, quien era malvado, era perverso, y él no solo se humilla y se arrepiente ante las palabras del profeta Jonás, sino que además, a lo cual nos lleva al cuarto, guía a toda una nación a hacer lo mismo, a tal grado que hasta los animales son privados de agua y de alimento. Y quinto y último, Dios mismo, quien decidió destruir a Nínive, y estaba decidido de hacerlo, a esa perversa nación, pero sin embargo les brinda misericordia y perdón. De modo que Jonás, los marineros, el rey de Nínive, el pueblo ninivita y Dios, todos terminan haciendo lo opuesto de lo que se esperaba, o al menos de lo que se suponía cada uno habría de hacer. Pareciese como si el estilo singular utilizado en este relato, en este libro, pues encajara con una sátira pues bien elaborada, donde los personajes de la historia
son víctimas de un reacomodo de fichas. En otras palabras, pareciese como si el guión de la historia se hubiese alterado, sobre todo en la culminación o en la decisión de cada uno de los personajes, el final de cada uno, de lo que se suponía iban a hacer. Sin embargo, pues ninguna decisión fue de mayor impacto o de más relevancia que la de Dios. Esa decisión es la que cuenta. Y bueno, fue Él quien perdonó y dio misericordia. Pero esto no se dio sin antes haberse manifestado la decisión que Jonás tuvo ante la encomienda de Dios, y fue la de ir en dirección completamente contraria, esto lo conocemos ya, a su objetivo. Por lo que Dios simplemente frustró el plan de escape del profeta y proveyó de un pez que se convirtió en su tumba por 3 días. Y estando en el vientre de aquel pez, Jonás finalmente, habiendo humillado a Dios, pues eleva una oración a Él, en la que promete completar la obra que le había sido encomendada. La respuesta de Jehová se notó en que el pez vomitó a Jonás en tierra firme para que éste cumpliera su encomienda. De manera que en el capítulo 3 comienza como lo hizo en el capítulo 1, con la misma encomienda de Dios al profeta. La Biblia dice que Jonás puso en marcha el plan de Dios entrando en la ciudad de Nínive, que era extremadamente grande y de 3 días de camino. Para que el pueblo se arrepintiese, solamente bastó un día. Tremendo, un día. Un solo día para que aquel pueblo elevara un ruego y un clamor apelando por la misericordia. Sin embargo, en ese simple detalle, es en donde yo encuentro un poco de desorientación, porque verá, la Biblia dice que en el versículo 4 del capítulo 3, Jonás vociferó un mensaje que decía: de aquí a 40 días Nínive será destruida. A ver, dése cuenta de que aunque aquí son 7 palabras, se trata de 5 palabras en el lenguaje hebreo. Lo que significa que el mensaje de Jonás no solo es extremadamente corto, sino que hasta cierto punto parece ser inconcluso. Porque aun cuando pues no les jamás hizo mención del pecado de los ninivitas, lo cual era obvio, tampoco les dice qué hacer para arrepentirse, para remediar, si había alguna posibilidad acaso de que Dios les perdonara. Ahora bien, esto jamás estaría en cuestión, a no ser porque, conociendo ya nosotros la historia, el desenlace de esta historia, pues conocemos también las intenciones del corazón de este controversial profeta, las de que Nínive fuese finalmente destruida, volteada de cabeza, dice la palabra, destruida completamente. ¿Por qué? Porque eran enemigos de Israel, estos asirios. Y es que tal pareciese como si Jonás hubiese conspirado contra Nínive, dándole solo un mínimo de información, lo cual se parece mucho a algunos que por ahí pues predican o dan la palabra o dan testimonio de Dios, pero siempre haciéndolo a manera de juicio, tajante, tronante, como dicen, pero sin dar la salvación, lo necesario, lo que Dios quiere y desea para cada uno. Entonces, daba el mínimo de información. Es como si el profeta estuviese tratando de sabotear su propio mensaje, o quizás su falta de esfuerzo indica que estaba tratando de prevenir el posible arrepentimiento ninivita. ¡Qué increíble! No obstante, muy a pesar de las posibles intenciones oscuras del profeta, tan pronto éste pronunció aquellas 5 palabras, el rey de Nínive junto con el pueblo se arrepintieron, ayunaron, y aún a los animales se les quitó la comida y el agua. Además se cubrieron de cilicio y se sentaron sobre cenizas en muestra de humillación y adoración a Dios, al tiempo que clamaban a Él. Y con eso, pues una vez más, y al igual que en los marineros en el capítulo 1, aquí ya en el capítulo 3, unos paganos incrédulos, perversos, idólatras y malvados se postraron ante Dios, ante el Dios del universo, el verdadero Dios, mostrándose además más sensibles a la voz y a la disciplina de Dios que aún
su mismo profeta. Qué increíble. Por lo tanto, Dios fue misericordioso. Dios extendió a Nínive la misericordia que nos mostró a nosotros mismos al enviar a su Hijo Jesucristo a padecer en una cruz de tormento y a morir en esa cruz de muerte para el perdón de nuestros pecados, para salvación, salvándonos así, rescatándonos, ¿verdad? Como carbones de fuego ardiendo del infierno mismo, que arde con fuego y azufre. Y con ello, pues, nos invita a mostrarle al mundo la esencia misma de esa misericordia a través de nuestra propia manera de testificar. Esto es algo que nos tiene que quedar muy claro el día de hoy. Si Dios hubiese querido que allí terminara todo, cuando usted fue salvo, cuando yo fui salvo, cuando nacimos de nuevo, Él nos hubiese arrebatado, llevado, traspuesto, lo que usted quiera, para entonces estar con Él. Pero Él optó por dejarnos aquí. Y hay una razón, y es precisamente esa, la de testificar de Él. Lea conmigo la escritura que usted debería de tener de Mateo capítulo 9, versículo 9. Dice la palabra en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos fueron a los discípulos. ¿Por qué come su maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Vayan pues y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Dice el versículo 12, cuando Jesús oyó esto, primero y principal, ¿qué cosa? ¿Qué fue lo que oyó? Bueno, dice, ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Oyó la pregunta, ¿verdad? La pregunta de los fariseos. Y dice que escuchando eso les dijo, los que necesitan de médicos son los enfermos, no los que están sanos. Puede ser que esta respuesta surgió tras un largo silencio de los discípulos de Jesús, ya que, pues más que nada al sentir vergüenza, ¿verdad? De hallarse en una situación junto con su maestro, una situación como esa. Pero porque, escuche bien, y tienen que tenerlo claro, ellos jamás se hubiesen sentado junto a los publicanos, junto a los pecadores, porque eran gente desechada. El pueblo entero, sobre todo los sacerdotes, ¿verdad? Desechados por ellos. El caso es que Jesús supo que los fariseos se habían ofendido, precisamente por eso, porque recordemos que ese tipo de gente, pues precisamente, una traducción más allegada nos dice que era imposible que se sentaran un rabino o un maestro al lado de ellos, porque nos revela el hecho de que los fariseos cuestionaron que Jesús se acompañara de esa gente. Dice una traducción, esa calaña de gente, que Jesús hiciera ronda con ellos. O sea, no es posible. Ese era el punto. De manera que Jesús utiliza un proverbio común y coloquial que para darles una respuesta que era irrebatible. No había de otra. Les da un ejemplo. Dice, la gente sana no necesita de doctores, sino los que sufren de enfermedad. Ahora, en esta, como en otras ocasiones, cuando nuestro Señor fraterniza con gente de baja o poca reputación, o de mala reputación, o como los fariseos lo pusieron con esa clase de gentes, pues no lo hace como compañero de parrandas, ¿verdad? Ni como compadre de maldades. Pues no. Él en su respuesta misma nos dice que lo hace como un doctor lo haría con un enfermo, tomando las precauciones adecuadas para no contaminarse, pero acercándose mucho a ellos. Y mucho, para poder atenderlos, para poder sanarlos.
Jesús también les recuerda a los fariseos que al ser ellos administradores de la palabra y de la ley de Dios, deberían de saber ya esto. Ellos deberían de ser esos doctores, ¿verdad? Deberían de imitar a nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, pues no era así, ya que en Lucas 18:9, no necesita buscarlo, todos conocemos la historia que el médico de cabecera del apóstol Pablo nos demuestra allí, y el por qué Jesús comienza a dar al pueblo la parábola del fariseo y del publicano. Pues todos lo sabemos, y sabemos del menosprecio que el fariseo tenía hacia el publicano. Y es que Lucas abre diciendo: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Entonces, a ese tipo de justos es a los que Jesús se refiere como sanos. Obviamente lo hace con un cierto sarcasmo, porque nadie es justo sino solo Dios. Estamos hablando aquí de una completa pureza, integridad, limpieza. Entonces lo hace con cierto sarcasmo, por lo que pues no me cabe ni la menor duda de que tanto la parábola como la pedrada que lanzó Jesús de porque no he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento, por supuesto que iba dirigida a ellos y a todos aquellos que ponían su confianza en su propia justicia, en sí mismos y no en Dios, mientras que al hacerlo odiaban a la gente. Y yo sé que se oye fuerte y dice uno, bueno, pues no lo odiamos o no, podemos decir lo que sea, pero el corazón tiene esa capacidad porque es perverso el corazón del hombre. Si no actuamos conforme al Espíritu de Dios, en base a la palabra que Cristo nos da, en base a su ejemplo, vamos a ser así, simple y sencillamente. ¿Por qué? Porque vamos a ser movidos por nuestros sentimientos, por nuestras pasiones. Y esa era la actitud del profeta Jonás. Así como tristemente hay muchos cristianos que se han olvidado de la misericordia que ellos mismos recibieron y juzgan a todo y a todos y no se acercan ni aún a su familia ni a conocidos, ni a los que trabajan con ellos, ni a los que estudian con ellos, etc. Los miran con desdén y con menosprecio. Y se han olvidado de una labor tan importante que es la de llevar la palabra de Dios a los perdidos, a los que se están perdiendo. Y quizás sin saberlo, en eso los están odiando. Y cuando digo no se acercan, no es que no les hablen de la Biblia o que hasta les exhorten de repente, sino que al hacerlo no tienen misericordia. Porque quiero que sepan que muchas veces cuando ganamos, perdemos. Si nosotros tenemos una actitud hostil, cuando llevamos el mensaje de Dios, pues simple y sencillamente vamos a terminar perdiendo a esa persona, ¿verdad? Perdiendo la atención de ellas, sobre todo por nuestro testimonio. ¿Por qué? Porque esa misericordia no se muestra en nuestras palabras, mucho menos en nuestras actitudes. Porque el ejemplo que Jesús dio fue muy acertado y encaja muchas veces en nosotros, ¿verdad? Porque si para los fariseos, los publicanos y los pecadores estaban enfermos, ¿acaso no deberían ser sanados? Si nosotros decimos que aquellos están perdiendo, el mundo se pierde, mira esta depravación, se la pasan viendo videos y diciendo, mira hasta dónde llega el pecado, Señor, ya ven. Bueno, entonces, consideremos esto que dice Jesús. Esos son los enfermos, esos son no son los justos por los que Él vino, no son los sanos. Entonces, ¿acaso no deberían de ser sanados? Y de ser así, que no eran, en este caso los fariseos, los doctores para hacerlo, porque eran doctores de la ley. O sea, si aquellos vivían desviados y descarriados del camino de Dios, ¿no deberían más bien entonces guiarlos, redirigirlos, reconvenirlos para ir en pos de Él, de Dios? Bueno, la respuesta es que, por supuesto. Y con esto vemos que Jesús está condenando la actitud de los fariseos, tal como hubiese condenado la de Jonás en su día, y por supuesto la de algunos en la iglesia de Cristo de hoy. Estos fariseos no solo estaban descuidando su deber de enseñar de los salmos, de los profetas y pues de la ley en sí, ¿verdad?
a través de su propio ejemplo, sino que encima eran críticos, prejuiciosos y hasta racistas, como lo dijimos, tal como lo era el profeta Jonás. Para él era simplemente llevar el mensaje, pero solamente para dejarles saber, hasta con un dejo de alegría quizás, ¿no? Pues así les va a ir. Y ese es un peligro. Por eso es por lo que Jesús continúa diciéndoles en el versículo 13, vayan y aprendan lo que quiere decir misericordia quiero y no sacrificios. En otras palabras, Jesús les dice, no son sus ofrendas y sus sacrificios lo que yo quiero, sino que ustedes extiendan misericordia, que sean misericordiosos para con otros. A ver, la palabra misericordia se tradujo del vocablo griego eleos, que aparte de misericordia significa piedad y compasión. Pero su definición va más allá porque alude a la lealtad del pacto, al amor del pacto. Primero, claro, de Dios para con su pueblo, pero escuche, al ser nosotros los receptores de esa misericordia que lo somos en Cristo, nos toca también el transmitirla a otros, imitándose a Dios. Porque por la misericordia de Dios, nosotros hoy descansamos en el cumplimiento del nuevo pacto, que es en Cristo Jesús, ¿verdad? Del pacto en su sangre. Gracias a Dios. Y Cristo fue quien llevó la obra redentora a cabo. Él fue quien la completó perfectamente. Y pues en ninguna manera esta fue hecha por méritos propios que alguno de nosotros pudiésemos haber hecho. Jamás. Porque no es por obras. Y esto es real, tanto que en Hebreos 4:16, no necesita buscarlo, se nos revela que la misericordia de Dios, a diferencia del tiempo antiguo testamentario, está a nuestro alcance, al alcance de nuestras manos, ¿verdad? Por así decirlo. Porque dice, acérquense pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar. Y esto alcanzar, pues vamos a recibir misericordia y hallar gracia, entiéndase, favor de Dios para el oportuno socorro. Él es nuestro auxilio, Él es nuestro socorro, nuestra salvación. Significa que cuando usted tenga alguna necesidad, puede acercarse con toda libertad y confianza en oración a Dios, ir a su presencia, donde quiera que usted se encuentre. Y téngalo por seguro de que Él le ayudará. Porque Jesús mismo dijo que a un corazón contrito y humillado no despreciará jamás. Y no lo va a despreciar. Él le ayudará porque Dios es misericordioso. Es un atributo que Él tiene. Él es misericordioso. Qué maravilloso. Maravilloso esto. Sin embargo, si usted, sin perder su lectura, pues va conmigo al capítulo 23 de este mismo evangelio y justamente al versículo 23. Jesús mismo nos refiere que así como nosotros hemos alcanzado la misericordia de Dios al grado de poder entrar con toda confianza a su presencia misma, bueno, pues así es necesario que a su vez extendamos la misericordia a otros. Esto así debe de ser. Es decir, dirigir a otros para que también puedan entrar confiadamente al vestíbulo de nuestra misericordia, que viene a ser la antesala al que conduce a la misericordia de Dios, la cual es plena y perfecta. Pero necesitamos nosotros extender esa misericordia, ser ese puente para con otros. La misericordia, por falta de la cual aquí el Señor reprende precisamente a los mismos fariseos que para este punto aún no habían entendido, no habían acabado de entender el significado de la frase misericordia quiero y no sacrificios. Fíjese lo que Jesús dice, ¡ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas! Porque diezman la menta y el eneldo y el comino y dejan lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. En pocas palabras, estos tenían la paciencia de ponerse a separar el 10% del comino, del eneldo. Fíjese, está mencionando cosas tan pequeñas, tan diminutas como polvo casi. La menta y eso. Y tenían ese tiempo, tenían esa paciencia, pero no tenían esa paciencia, esa misericordia con la gente para escucharlos y así atender a sus necesidades.
Por eso es por lo que Jesús pronuncia una de las citas de Oseas, y es la que se encuentra en Oseas 6:6, que dice: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos, más que las ofrendas, más que, olvídate, yo quiero que me conozcas, lo que dice la palabra. Dios quiere que le conozcamos. Al conocerle, obviamente, está hablando de tener intimidad con Él, de tener una relación diaria, de orar, de hablar con Él todos los días. Y el trasfondo y el bosquejo general del libro de Oseas nos indica que entre los pecados cometidos por la nación de Israel, además de las transgresiones contra las primeras tablas de la ley, estaban abominaciones tales como el robo y el asesinato. Por lo que se entiende que dentro de un ambiente así, de maldad, de pecado, pues el llevar sacrificios al altar era pues equivalente a burlarse de Dios en su misma cara. Siendo que lo que deseaba Dios era que su pueblo le imitase, que siguiese sus pasos, que se parecieran a su padre, como una vez Jesús les dijo a los fariseos: ustedes son de vuestro padre el diablo, porque las obras de él desean hacer. Que querían matarle porque él era homicida, ¿no? Desde un principio. Entonces Dios lo que quiere es que le imitemos, y quería que el pueblo le imitase. Él siempre quiso ver en ellos una muestra de verdadera misericordia, y no solamente una presentación de holocaustos, una simple religiosidad, el vivir una religión y no una vida piadosa. Y cabe aclarar que esto se hizo posible en Cristo. Esto que estamos hablando, el ver en los hombres esa misericordia perfecta, se hizo posible en Jesús, porque Él fue hombre 100% y Dios, y fue perfecto, y fue misericordioso, y de Él somos revestidos de su justicia. Jesús utilizó el pasaje de Oseas 6:6 para advertir a los religiosos, pues. Y hoy se vive mucho la religión. Se vive. Y esa misma religión nos ha desviado, porque a veces se va a los extremos y al legalismo y otras cosas, y otras al libertinaje. Y ahora de plano, muchas veces, esa religiosidad nos hace pensar que estamos cumpliendo y que es suficiente. Y hacemos lo mínimo, y entonces seguimos o retomamos nuestra vida como si nada. Pero en ese proceso que nosotros vivimos nuestra vida, entre comillas, no queremos interrupciones. Y eso no es lo que Dios quiere. Porque entonces viene a ser lo mismo que los acusó. Les estaba diciendo eso, de que eran religiosos, estaban pecando, y encima de eso eran hipócritas. Ni usted ni yo queremos ser hipócritas, pero muchas veces podemos tener actitudes que demuestran eso precisamente: hipocresía. Y esto hacía que las ofrendas y los sacrificios de aquellos fariseos pues fueran vanos, vacíos. Ya que en aquel tiempo, cuando pues todavía se traían sacrificios al altar, ¿verdad? Al templo, al altar, por cuanto pues Cristo aún no había sido crucificado y resucitado de entre los muertos. El traer esas ofrendas al altar de Dios sin un cambio genuino de corazón y de conducta, pues equivalía a un ritualismo muerto, abominable para el Señor. Pero aún lo es. Escuche esto, todavía lo es. Pues allá en el Sermón del Monte, en Mateo 5, 23 y 24, esto pues prácticamente al comienzo del sermón, ¿verdad? Al final del primer capítulo, nos dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Es lo mismo, no ha cambiado, solamente que ahora se ignora mucho esto. Nos decimos nada. Entonces Dios no desea de usted una religión sin misericordia, porque eso es lo que el religioso no tiene misericordia. Desde ahorita le digo,
El cristianismo no es religión, sí, pero puede ser. Si hacemos del cristianismo una religión, dejamos a un lado la misericordia. O sea, eso es, automáticamente se cancela una con la otra. La religión cancela la misericordia, porque queremos cumplir, queremos hacer, y no estamos siendo guiados por el Espíritu Santo de Dios y por su palabra. Sin embargo, hay esperanza, puesto que Jesús dice, vayan y aprendan. Y es algo pues que se aprende. Significa que Dios no se lo va a imponer, porque es necesario que usted y yo, por supuesto, pues lo aprendamos y lo hagamos, lo pongamos en práctica. Les pide que reflexionen en el verdadero sentido de la misericordia para luego aplicarla a sus propias vidas. Y esto, por supuesto, pues va a aplicar a los demás. Esto va a permear cada cosa que hagamos, cada actitud, cada palabra, sobre todo cuando llevamos el mensaje del Evangelio. ¿Cómo llevamos ese mensaje? ¿Cómo nos paramos ante nuestros familiares de repente? Si nuestros familiares quizás pues son de la religión popular, ¿no? Por no mencionar. Y de repente decimos, mira, y esos ídolos y esto y lo otro, y somos tajantes y hasta quebramos todo eso, ¿no? ¿Cómo puede ayudar eso? ¿Dónde está la misericordia? Y pueden decir, no, pero es que están mal. Pero estamos cerrando la puerta, los estamos, como quien dijera, vacunándolos en contra del Evangelio, cerrando su corazón, y eso no puede ser. Entonces, por eso es, vayan, aprendan, porque es necesario, o sea, el aprender lo que es la misericordia es necesario, es indispensable. Les pide eso para que la podamos poner en práctica, porque ciertamente pues seguimos una religión cuando diezmamos, cuando ofrendamos, cuando hacemos, cuando servimos, entre comillas, a Dios, y dejamos de hacer entre las cosas principales lo que es la misericordia, como dijo Jesús. Dejamos la misericordia a un lado. La misericordia es el enfoque de nuestra predicación. No solo de este mensaje, sino del mensaje en sí. Es la misericordia. Porque hablamos de la misericordia de Dios. Y la palabra misericordia, según el diccionario de la Real Academia Española, entre otras cosas, significa la virtud que inclina, escuche, por eso es necesaria la misericordia, dice, la virtud que inclina el ánimo a compadecerse de los sufrimientos y de las miserias ajenas. O sea que la misma misericordia nos va a inclinar, nos va a llevar a que nosotros tengamos esa compasión, que nosotros nos preocupemos de la gente, que nosotros nos importe el decirle, el llevarles el mensaje a aquellos que se pierden, pero no para refregarles en la cara, decirles es que se van a ir al infierno, pecadores, sino por amor, por esa necesidad que impera en ellos de arrepentirse, porque ahí estuvimos nosotros. Y Dios tuvo misericordia y lo hizo a través de otras personas que en su misericordia vinieron y nos hablaron. Esta palabra también alude, dice el diccionario, al atributo de Dios en cuya virtud perdona los pecados y las miserias de sus criaturas. Fíjese qué tremendo. Tenemos que ser imitadores de Dios. Él es misericordioso. Jesús, a la cita de Oseas, añade y termina diciendo, porque no vine a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Obviamente explicando el por qué utilizó aquel proverbio, ¿verdad?, común, de los enfermos, de los sanos, del ser doctor. Y esta es la respuesta del por qué se sentó a comer con los publicanos y con los pecadores, porque le era necesario extender su amor y su misericordia. Por eso es que aún en el diccionario secular que nos dice que la misericordia es lo que inclina el ánimo, o sea, hace que sea necesario. Pero si nosotros tenemos una actitud fija en la religiosidad, en el legalismo, en tener un enojo, digamos, o algo que guardamos en contra de la gente, quien quiera que sea, cuando llevamos el mensaje, no vamos a estar inclinados a ese deseo de que ellos sean salvos,
sino solamente de que escuchen para que endurezcan su corazón, para que entonces tengan esa condenación sobre ellos. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! A Jesús le era necesario extender su amor y misericordia a esos que necesitaban más. Escuche esto, nunca a los autosuficientes, aquellos que se autoproclaman justos o que dicen, pues yo no soy tan malo, yo no soy esto, a los que confían en sí mismos. Para esos no hay esa misericordia, porque no la quieren recibir. Jesús, como buen médico, vino a salvarnos de la muerte. Pero si tú no te consideras, obviamente estamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero yo me estoy apegando a la analogía de Jesús. Si tú no te consideras que estás enfermo, ¿para qué quieres la medicina? Pues olvídate, ¿para qué quieres sanar? Yo no necesito ser sanado, yo no estoy enfermo. Esa es la actitud. Pero si nosotros lo reconocemos, entonces ahí aplica esa misericordia. Jesús, entonces, como buen doctor, al cual no podemos pagar de sus servicios, son inalcanzables, pero Él nos ha mostrado su misericordia de manera gratuita. Es el favor de Dios. Por gracia somos salvos por medio de la fe, por medio de poner nuestra confianza en Dios y en su Hijo amado a quien Él envió, no en nosotros. Líbranos Dios o en otra persona. Entonces, la clase de misericordia que los fariseos deberían también haber mostrado con los publicanos era precisamente esa. Mostrar esa misericordia con los pecadores. Porque ya los menospreciaban. Ya en su mente, aquellos eran un piltrafo, ¿verdad? La escoria del mundo, al menos de esa nación. Entonces, bueno, pues si son esos, digo, ¿necesitan entonces o no? Claro. Y si yo tengo la solución en mis manos, por medio de mi boca, ¿verdad? A través del Espíritu de Dios y su palabra, pues ¿por qué no dárselas? Esto sería como si alguien tuviera la cura del cáncer y no la extendiera a otros. Sería cruel, ¿no? Y nomás dijera, te vas a morir de cáncer, pero no extiendes en misericordia la solución, la medicina, que es creer en Cristo. Y así como la clase de misericordia que cada uno de nosotros pues deberá también mostrar, así es, mostrar ante otros, a los necesitados sobre todo. Y esa misericordia comienza a nosotros acercarnos, ¿sí? Y extender a esos menos afortunados el llamamiento para su salvación, que es el llamamiento al arrepentimiento. Nosotros podemos hablarles de arrepentimiento y no ser crueles con ello. O sea, las maneras cuentan. Muchas veces, pues vemos simplemente el proverbio que la respuesta fuerte, sube la ira, ¿verdad? La respuesta, de repente alguien está enojado y tú le contestas enojado, peor. Pero si tú de repente eres paciente y respondes de una manera tranquila, pues bajará el furor de la otra persona. Entonces, ¿cómo podemos hablarles de algo que sí es importante, ¿verdad? El arrepentimiento, pero como ya juzgándolos, como que no se van a arrepentir o no queremos que se arrepientan. Entonces, ¿cómo podríamos llevar a cabo esta labor si nos comportamos como soberanos fariseos? ¿Cómo? Si ni siquiera nos acercamos y cuando lo hacemos, pues por lo regular es con desagrado y siendo juiciosos. Pues aún en ocasiones con un dejo de amargura y de menosprecio, tal como lo hacía Jonás. Por eso es que esta serie se llama así. Nínive, Jonás, cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Porque en realidad hay mucho parecido. O sea, obviamente es un título algo sarcástico. Entonces el llamamiento al cual se hace referencia en este y otros pasajes de los evangelios es la sincera invitación extendida a los pecadores. Porque sabemos que todos estamos destinados al infierno.
En Juan 3:17 dice, el que no cree, el que en él cree no es condenado. O sea, el que cree en Jesús no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado por cuanto no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Todos estamos condenados antes de creer. Esa es la única salvación. Así que pues ya se sabe. Se necesita el arrepentimiento. Es necesario enseñarle a la gente por qué. Porque Dios es completamente limpio, santo, sin pecado, y nosotros no. Porque tenemos esa genética adámica caída. Y la única manera es con un poder sobrenatural que actúe en nosotros a través de Cristo y seamos hechos una nueva criatura. Como en 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Pero si nosotros tenemos eso, si antes nosotros no teníamos misericordia, porque no estoy hablando de tener una misericordia de que aquel no necesita, hay un mendigo y hay que darle un dinerito, algo. Pero estoy hablando de la misericordia de Dios. Si no tenemos su espíritu, no tenemos esa misericordia. Y si antes no la teníamos, ¿cómo es que ahora no la tenemos? Si nos supone que su espíritu está en nosotros. Su amor fue derramado en nosotros por medio de su espíritu. ¿Cómo no tendremos esa misericordia? Es para analizarse. Entonces, tenemos que hablarles claro del arrepentimiento, que es dejando su pecado, volviéndose a Dios. Y así pues, habiendo ya creído en Jesús como su Señor y Salvador de sus vidas, puedan también, al igual que usted y que yo, experimentar esos cambios maravillosos que Dios en su misericordia nos da día tras día. El hacernos, el moldearnos, siendo nosotros maleables obviamente, cada día a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, para ser como Él, para ser también misericordiosos. Porque si estamos siendo moldeados a Él o a su carácter, uno de esos es el atributo grande que es la misericordia en Él. Él es misericordioso. Pero siempre entender eso. Dios en su misericordia nos salva y nos transforma. Bueno, entonces, ¿qué podemos nosotros demostrar a la gente que se pierde? ¿O cómo más bien? Demostrar misericordia a través de un buen testimonio de amor, pero sobre todo de misericordia, que ellos pues ya han visto previamente en usted. Cuando presentamos a un Dios misericordioso, ¿cómo lo podemos hacer si no somos misericordiosos? O sea, se entiende, ¿verdad? Si yo no puedo a usted venir a venderle un producto de perder peso cuando yo estoy en sobrepeso. Lo primero va a decir, tómatelo tú. Eso es clásico. Nos ha tocado. ¿Verdad? O sea, ¿cómo? ¿Cómo le voy a decir a usted? Pues es lo mismo. O sea, no le puedo venir yo decir, no, pues, es muy accesible este automóvil que le estoy vendiendo y yo ni siquiera tengo automóvil o tengo carro. Va a decir, oye, usted, no, pues no tengo. Ay, tan accesible que usted no tiene y los vende. O sea, ¿tiene sentido? Si tiene que mostrar esa, pero no es falsa misericordia, tiene que venir de Dios. Entonces, aun cuando nuestra predicación o enseñanza hable del juicio de Dios, o sea, no me malentienda, jamás nos dice Dios o Jesús mismo que diluyamos el mensaje. Eso jamás. Pero a mí me ha tocado ver predicadores y a veces la gente dice, ay, sí, dicen verdad, pero están con un odio. Se les sale el odio por los... No, espérame. Sí, una cosa es la pasión, el hablar, ¿verdad? Cuando el Espíritu Santo te mueve a hacerlo. Pero otra es que se note ese odio como quizás lo hacía Jonás. En 40 días, Nínive será destruida. Y como diciendo, ay, ándeles para que se les quite, como decían. Para que sepan. Entonces, aun cuando nuestra predicación, enseñanza habla de juicio, escuche bien, debemos evitar hacerlo con el espíritu de venganza como la del profeta Jonás.
Porque acuérdese y revisite esas enseñanzas donde hablamos el por qué Jonás tenía esa animadversión contra los asirios. Era algo, los odiaba, porque eran enemigos del pueblo de Israel. Para entender también por qué él decía, no, ¿qué les voy a andar llevando? Porque al final no lo hemos abordado, pero nos damos cuenta que él dice, no, pues yo sabía, por eso no les quería llevar el mensaje. Yo sabía que se iban a arrepentir y Dios los iba a perdonar. Fíjate nomás. Y muchos, fíjense, yo me temo que muchos, si hoy se les, que supuestamente se presumen de ser cristianos, si hoy se les presentara la oportunidad de alguien que no, vamos a hablarlo de manera común, ¿no? Que alguien que no tragan, alguien que no les cae y que de repente le diga, mira, a esta oportunidad, llévale el mensaje, hombre, que quizás actúen como Jonás. Entonces, escuche bien, no podemos hacer eso con espíritu de venganza, llevar el mensaje, porque tendemos a veces a unir nuestras propias pasiones y descontentos al pasaje, al mensaje de Dios mismo, al evangelio de amor. Imagínense, escuche bien, el aderezo que el mensaje de juicio necesita es de misericordia. El juicio ya está ahí, es de compasión. Es como muchas veces cuando como seres humanos que tenemos un enojo, de repente viene algo, ¿verdad? Seamos cristianos, aún así, de repente alguien dañó, alguien hizo algo, y entonces nos enfocamos en lo que es la palabra y perdonamos, decimos, Señor, yo los perdono, tú perdonaste, diciendo aún a aquellos que te traspasaron, diciendo, perdónalos, Señor, Padre, porque no saben lo que hacen. Entonces, más bien, apelamos a eso y decimos, Señor, híjole, ten misericordia de ellos, porque a donde van, fíjate qué diferente, a donde van pues va a ser trágico, rescátalos, y no estar como, pero a donde van a ir, pues bien merecido que lo tienen. Entonces, esto debemos entenderlo, por el hecho de que es una ciudad perversa, son gente mala, son esto, que aquellos narcotraficantes, que aquellos, que esto. Bueno, Dios es el que juzga con justo juicio y va a juzgar. Pero me dañaron, me hicieron esto y esto y lo otro. Claro, nadie lo niega. Y si aquí no se te hace justicia, créeme que habrá justicia divina. Y no es un dicho solamente, o sea, lo va a ver. Lo vemos en la Biblia. Entonces entiendan, aún Jesús nos lo demostró él mismo. Por ejemplo, allá en Mateo 23:37, cuando vino y dijo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Fíjese, pero lo hizo con lágrimas. Dice, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos para ponerlos debajo de las alas? Y no quisiste. Y luego les diste el juicio. Pero no lo hace como con un gozo, como que para que se les quite, no. Aún a los mismos fariseos, sabiendo Jesús que no se iban a arrepentir. Cuando les dice como desesperado, ¿no? Si ustedes no creen quién soy, en sus pecados morirán. En vuestros pecados moriréis. Si no creéis que yo soy, dijo, en vuestros pecados moriréis. Pero queriendo que crean, deseando. Pero Dios no impone eso. Es tu decisión. ¿Quieres o no? Es tu decisión. A ti te toca llevar el mensaje. Entonces no seamos mensajeros que, aunque bíblicos, con el mote, sana doctrina. Sí, sana doctrina, pero con un enojo, ¿no? Y pareciera como si nos alegramos de que la gente se va al infierno. No. Mire, Adam Clarke, un teólogo metodista británico y erudito bíblico, escribió lo siguiente, y cito: el que al presentar la denuncia de Dios contra los pecadores une sus propias pasiones con las amenazas divinas es un hombre malo y cruel y no deberá ser sobreveedor en la casa de Dios.
Fin de la cita. Dice que tremendo. ¿Qué bien lo pone? Pues obviamente que no. ¿Por qué? No puede tener un lugar prominente en la casa de Dios. ¿Por qué? Porque no tiene la misericordia de Dios. Porque todas sus decisiones, sus juicios, todo va a ser así. No va, sin misericordia, que es como estaban los fariseos. Porque aunque en su soberbia, escuche bien, como sucedió en el caso del profeta Jonás, ¿no? En el que Dios actuó en su soberanía. Y esto, pues Dios de todos modos actúa. Dios, la palabra, y ahorita vamos a ver un detalle del por qué. O sea, la palabra tiene el poder para salvación. Es como cuando Pablo decía, pues sea con sinceridad, o sea por competencia, o por afectarme a mí, pero Cristo es predicado. Y gloria a Dios. Bueno, pero escuche bien. ¿Cómo será de eficaz este llamamiento? O claro, o un mensaje claro viniendo de una persona que no es misericordiosa. Voy y lo repito. Dios utiliza todo. Pero si nos ponemos a pensar así, ¿cómo? Todos recordamos eso. Todos nos hemos topado con ese tipo de personas, sobre todo cuando todavía no creíamos y llegaban y nos daban con todo. Y muchas veces hasta le hacían enojar. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos que Dios es como esa gente. ¿Pensará la gente que Dios es como usted? Cuidado. Bueno, si ven la misericordia, qué bueno. Viniendo de alguien que no está dispuesto a sentarse con los publicanos y pecadores, pues muy difícilmente la gente va a decir, está hablando de un Dios misericordioso, pero me está mostrando por otro lado otro tipo de actitud. Una persona que no está dispuesta a decir como Jesús, porque no vine a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Él es el que da el llamado, obviamente, pero nosotros somos heraldos, ¿verdad? Somos mensajeros de ese mensaje. Y tiene que ver cómo lo enviamos, porque pues, sí, sabemos que la salvación de cada persona no dependerá de nosotros. Sin embargo, el llevar a cabo esa gran comisión, ¿verdad? Como se nos muestra allá en Mateo 28 o 19, que dice, por tanto, id y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Aunque pues la salvación deberá finalmente depender, ¿verdad? Tanto de la gracia y de la misericordia de Dios al extender el regalo salvífico a través de su Hijo Jesús. Bueno, también aplica la voluntad del hombre, ¿no? De humillarse y arrepentirse a recibirlo. Aún así, mis amados, nuestra labor en obediencia a Dios debe ser clara. Se verá plasmada no tanto en la manera de lo que predicamos, sino de cómo hablamos, pero más aún de la forma que nosotros demostramos en nuestra conducta. Esa misericordia se tiene que escuchar y se tiene que ver. Fíjense qué tremendo. Porque es necesario el que nosotros también nos humillemos. Más aún cuando ya obtuvimos el regalo de la gracia. O sea, ¿de qué nos podemos jactar? O sea, ¿de qué podemos presumir? Si nosotros recibimos misericordia, todo nos ha sido dado. Nada viene de nosotros. Nosotros ya somos receptores de esa misericordia. Entonces, sobre todo si es así, debemos de extenderla. Y es precisamente lo que aquí en Mateo 9:13 nos expresa, porque aparte del glorioso propósito de la encarnación y misión de nuestro Señor Jesucristo, este pasaje deja en claro que no se extiende la invitación a la salvación plena y gratuita a los orgullosos. Y es algo que yo quiero que ponga atención, porque el orgullo sin arrepentimiento recuerden que el orgullo, la soberbia, pues es el pecado punta de lanza. Entonces, quienes se consideran dignos de sí mismos o que no necesitan nada, a ellos no les es ofrecida la misericordia. Entonces, si el mensaje no puede ser recibido por los orgullosos, ¿cómo puede ser
llevado por orgullosos. ¿Cómo puede ser dado por orgullosos? Pues no, porque no nos toca a nosotros el seleccionar quién por su orgullo o su manera de ser creerá o no en el Evangelio. Nosotros no sabemos. Puede ser que alguien de repente te cierra la puerta, te saca hasta a golpes o patadas, pero se arrepiente luego. Nosotros no sabemos. Por más vil que creamos que es tal o cual persona, nosotros somos iguales o fuimos iguales. Como decía el apóstol Pablo, esto erais algunos de vosotros. Y menciona una cantidad de pecados, ¿no? Todos caemos en algo, en una categoría. Entonces el mismo Jesús es el ejemplo vivo de que se necesita misericordia para extender misericordia. Se necesita misericordia para sentarse sin prejuicios con aquellos que no conocen a Dios y decirles que Él envió a su Hijo unigénito para salvarles, para salvar a los pecadores. Como decía el apóstol Pablo, de los cuales yo soy el primero. A los perdidos, a los extraviados, a los miserables, a los que están en bancarrota, ¿verdad? A los cargados, a los hambrientos y sedientos. Pero hacerlo, escuche bien, alegremente y poniéndonos como el vivo ejemplo de su misericordia, por cuanto nosotros merecíamos la muerte. O sea, nosotros recibimos esa misericordia. Merecíamos morir. ¿Cómo puede alguien decir, alguien que merecía la muerte, cómo puede decir, ese se merece la muerte? Cuando nosotros se nos dio misericordia. De modo que Dios perdona a los ninivitas y decide no destruir aquella ciudad. Fíjese qué tremendo. Y eso es lo que estuve pensando, decía, Dios decidió no destruirles. Y lo más maravilloso de todo esto es que la última de las 5 palabras, acuérdense que en el castellano leemos 7, pero son 5 en el hebreo. Y la última de las 5 palabras del sermón de Jonás, y me refiero a cuando dice destruida, si es nefaket, que se lee más o menos como será volteada, hablando de la ciudad, será volteada, fíjense en esto. Por supuesto que significa derrocar o inundar, volcando, volteando algo. Es como cuando Jesús viene y voltea las mesas, las vuelca, crea un desorden, ¿no? Los avienta por todos lados, las monedas, todo, ¿no? Entonces así habla, volcando, volteando algo. No obstante, abra sus oídos, nefaket deriva del verbo hafak, que significa voltear o girar. Y curiosamente, algunos de sus significados son cambiar. Y tiene una connotación de llegar a ser o tener un cambio. Significa que al decir, en 40 días Nínive será destruida, también se podría leer, en 40 días Nínive será cambiada. El punto es de que este vocablo puede ser utilizado de manera positiva como de manera negativa. Como cuando decimos, se me volteó el barco, que estamos diciendo, se volteó, ya me estoy hundiendo. Pero también podremos decir, ya le estoy dando vuelta al barco, que es cuando reconvenimos, ya le di vuelta al barco. O sea, como en un caso de que alguien está endeudado y dice, no, pues ya dejé, para empezar, dejé de gastar, dejé de tener el ser impulsivo en las compras y le di vuelta al barco. Fíjese, porque aunque usted no lo crea, hafak también significa retroceder y hasta restauración. ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! Y es que la misericordia de Dios es tan grande, tan enorme, que aun cuando emite juicio, este viene siempre permeado de gracia y de perdón. Dios nunca nos da un juicio sin antes habernos advertido y sobre todo sin antes habernos dado la salvación. ¿Por qué nosotros sí lo hacemos? Por lo que aunque sabemos que el poder para salvar está en la palabra y no en nosotros, no obstante, pues la manera en que transmitimos ese mensaje, mis amados, sobre todo en estos tiempos, es de gran importancia.
Tenemos que entenderlo. Porque el mensaje, o sea, si el mensaje es de misericordia, es solo lógico que al emitirlo, al transmitirlo, deberá ser también dado en misericordia, o sea, dentro de ese contexto. Tiene que ser, porque se produce en nosotros esa misericordia, porque se supone que es la misma misericordia que proclamamos y esa opera en nosotros en nuestro diario vivir. Como cuando dice Lamentaciones 3, 22 y 23, por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos, destruidos, porque nunca decayeron sus misericordias, las de Dios. Dice, nuevas son cada mañana, grande su fidelidad. Fíjense más, qué tremendo, qué maravilloso texto. Y por ello debemos estar prestos para exteriorizar a otros el rostro de Dios que es Cristo. Dice, Cristo es la imagen de Dios invisible. Cristo es el rostro de Dios. ¿Por qué? Porque es un modelo perfecto. Es igual a Dios. Y por eso le decía, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, a Felipe. Porque en verdad es así. Pero nosotros somos también la luz del mundo. ¿Por qué? Porque Cristo es la luz del mundo. Somos ese reflejo. Como la luna refleja la luz del sol, nosotros debemos reflejar hacia otros esa misma cosa, la misericordia de Dios. Que vean precisamente en nuestro rostro el rostro de Jesús. Porque Él es el rostro de Dios. Y cualquiera pues que sale a nuestro encuentro es digno de recibir el mensaje de Dios sin quitar ni poner nosotros algo. Olvídese. Porque cuando menospreciamos a la gente, menospreciamos a Dios mismo, que les creó. Y es mi versión, además de mi convicción, mis amados, el que, pues la vida que muchos de los que me escuchan tienen volteada, será volteada a partir de esta tarde. Y más que nada, pues será volteada al percatarse de que el destinatario de nuestro amor y servicio no es solamente Dios, sino que son las personas. Las personas a quien Dios amó tanto que envió a su Hijo unigénito al mundo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es nuestro prójimo. Y eso pues solo se hace visible en las prácticas de la piedad y más específicamente de la misericordia. Cómo nos dirigimos, cómo vamos, cómo llevamos el mensaje. El mensaje de juicio con misericordia. Para entonces poder voltear, o que Dios voltee la vida de aquellos en vez de voltearla para destrucción. Vamos a orar para que el Señor produzca un cambio favorable en nosotros y que podamos realmente proclamar el mensaje gozosos, sobre todo en estos tiempos. Cierra sus ojos. Señor bendito, gracias te doy, Padre amado, por que tu palabra, Señor, nos enseña tantas cosas. Pero más que nada porque es un espejo, la misma palabra lo dice, es un espejo, porque nosotros podemos ver en qué estamos fallando, qué necesitamos arreglar, qué necesitamos modificar. Ayúdanos, Señor, danos sabiduría. Porque el mismo libro de Jonás es un espejo de nosotros, del mundo que está allá afuera y de cómo muchas veces nosotros actuamos y nos movemos y hablamos con un espíritu de venganza. Porque nosotros imprimimos nuestras pasiones, nuestros descontentos en tu mensaje tan maravilloso. Un mensaje que no necesita añadiduría. Está completo, porque en Cristo tenemos también la completa salvación. Y así como no necesitamos añadir nada a la salvación, tampoco al mensaje, porque tú has dicho suficiente. Solo una cosa es necesario añadir y es la misericordia. Pero la misericordia que nos fue dada a nosotros mismos, la misericordia que viene por el Espíritu. Yo te doy gracias, Señor,
Y te pido que en esta tarde tú toques el corazón de alguno, sobre todo aquel que no te conoce, para que pueda conocer a ese Dios maravilloso y misericordioso en todo su esplendor, viéndolo a través de la persona de Jesucristo, tu Hijo amado, maravilloso. A ti, Padre, elevo mi oración, te doy gracias y te exalto que estás en el trono, y al Cordero de Dios que está a tu diestra. Toda la honra y toda la gloria sea dada por los siglos de los siglos. Amén. Dios les bendiga, mis amados. Ha sido palabra de Dios para ustedes. Sean misericordiosos.